Para completar esta información que hoy publicamos en Canal Diabetes y que tiene que ver con esas recomendaciones que la Sociedad Española de Diabetes acaba de publicar en cuanto a la realización de actividad física, una parte fundamental del tratamiento de diabetes, tenemos al otro lado, y desde casa, y le agradezco que nos atienda, al doctor Antonio Pérez. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría repasar con usted esta información que nos acaba de llegar de la Sociedad Española de Diabetes. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que con todo esto del confinamiento, muchos de sus colegas profesionales sanitarios están recibiendo peticiones por parte de pacientes con diabetes para que les liberen del confinamiento con la excusa de hacer actividad física. ¿Podría contarnos algo más con respecto a esto? ¿Esto está ocurriendo de verdad? Pues aparentemente sí, y esto fue pues a raíz de ayer de la comparecencia del doctor Fernando Simón, que ante una pregunta de un familiar de un paciente, pues preguntó esta cuestión, si realmente, pues realmente los pacientes por prescripción médica pues podían salir para hacer ejercicio físico, y probablemente pues la respuesta fue interpretada de una manera que ha condicionado que muchos pacientes, es decir, y ayer por la tarde pues recibí la llamada de una compañera de Madrid, esta mañana pues de una de Bilbao, otra de Santander, dos de Madrid nuevamente, que eran una pregunta reiterativa pues de pacientes que solicitaban un informe para poder salir de casa para hacer su actividad física. Como comentábamos antes, esto es muy nuestro, ¿no? Hoy también me parecía a mí leer y ver en las noticias que se están alquilando perritos para salir a la calle. Quiero decir que esto forma parte un poco del espíritu nuestro, de hacer las cosas, a ver por dónde me puedo saltar la norma, ¿no? Sí, pero yo esto realmente creo que es contraproducente, y especialmente por las personas con diabetes, es decir, que a veces cuesta muchísimo pues conseguir y llegar, pues que no haya condicionamientos por el padecer la enfermedad, y que esto muchas veces después se intente utilizar pues en beneficio propio, que realmente pues bueno, sabemos que pues el ejercicio es bueno, esto no lo vamos a discutir, pero en este momento evidentemente tenemos una prioridad importantísima, que es un problema de salud pública, y que pues el estar en casa es la solución más importante que podemos hacer en este momento, y nuestra contribución a esta mejora de la salud pública. Por eso le quería preguntar por las recomendaciones que la Sociedad Española de Diabetes, la sociedad que reúne y agrupa a todos los profesionales sanitarios que tienen que ver con la diabetes, acaba de lanzar. Básicamente es esto, lo de quedarnos en casa, pero ¿qué otras recomendaciones les lanzan ustedes al colectivo de personas con diabetes? Obviamente, es decir, como en cualquier otra situación en que el paciente pues no pueda salir de casa, pues porque pues así hay una recomendación, hay ejercicios que se pueden hacer en casa, y es decir, pues si no puedo ir a caminar, como un día de lluvia, pues puedo compensar esa actividad mediante ejercicios en casa, que en este momento pues hay, si uno se mete en internet y se pone pues las recomendaciones que hacen de actividad física, tenemos vídeos para hacer cualquier tipo de actividad física, que siempre encontraremos aquella actividad física que se adapta a nuestras condiciones físicas, y que por tanto no por estar en casa pues debemos dejar de hacer esta actividad, porque si no, lógicamente, pues la glicemia podría aumentar y la tendríamos que compensar con más medicación o reduciendo la cantidad de alimentos que ingerimos. Pero yo creo que hay soluciones adecuadas para no realmente dejar de hacer la actividad física recomendada, y se puede hacer en casa. Ya sé que no es pues lo deseable, lo cómodo, pero a veces en estas circunstancias pues hay que priorizar aquello que es importante, y en este momento, vuelvo a insistir, el estar en casa, no facilitar el contagio, yo creo que es el elemento principal, sea paciente con diabetes, sea una persona que no tenga diabetes, eso es lo prioritario, y por tanto lo demás tenemos que buscar una solución, como hacemos en tantas ocasiones cuando realmente no podemos hacer lo habitual. Tenemos que amoldar a este momento que estamos viviendo, a esta situación, que por cierto, hay que recordar, y aprovecho que tengo tu presencia con nosotros, hay que recordar que esas personas que tienen patologías asociadas, como es el caso de la diabetes, son personas de alto riesgo con respecto al efecto que produce el contagio del coronavirus. Exactamente igual que con cualquier otra enfermedad. Es decir, una persona con diabetes, no todos los pacientes con diabetes obviamente son iguales. Como cualquier enfermedad es muy heterogénea, y vamos a tener pacientes con diabetes que son jóvenes, con una diabetes de corta evolución, que están bien controlados,
que no tienen ninguna complicación, que probablemente el riesgo en estos pacientes no va a ser superior al de una persona sin diabetes. Pero después vamos a tener el otro extremo, las personas mayores con diabetes de muchos años de evolución, con que ya tienen complicaciones y que obviamente, pues como cualquier otra enfermedad crónica, el tener un proceso como puede ser la infección, en este caso por el coronavirus, pues puede ser mucho más grave que en otra persona que no tiene estas condiciones. Muy bien, don Antonio, pues le agradezco mucho su tiempo. Hacemos ejemplo predicando con aquello de quedarnos en casa. Esta conexión la hemos hecho desde nuestras respectivas casas y yo creo que ese es el mensaje que tiene que quedar, ¿no? Hay que quedarse en casa, es la mejor manera de combatir esta alarma sanitaria en la que estamos viviendo. Por supuesto, y yo creo que tenemos después todo el resto de nuestras vidas, que esperemos que pronto volvamos a la normalidad y realmente podamos disfrutar de todo aquello que nos ofrece pues el deporte, que es el disfrutar y que una persona con diabetes pues tiene que poder disfrutar de ello como cualquier otra persona. Antonio, insisto, le agradezco desde Canal Diabetes su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.